inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Entiendo que es un problema de toda la región interandina, pero en la parte centro-norte de los Andes ecuatorianos, el clima es adverso, pero tremendamente adverso. Y le rogamos a todos ustedes por exigir un ahorro a los padres de familia en los hogares, porque nuestro Ministerio de Salud, que no se abastece cuando hay un conflicto gripal extendido, y cuando comienzan a aparecer por el mal tiempo otros signos de enfermedades mucho más graves, es obvio que las cosas ya hemos advertido en otras épocas y hay que cuidarse. Entonces, la persona o las personas, los hogares que no mantienen una disciplina, no necesariamente de parte de madres de familia y padres de familia que seguramente ya están camino a su trabajo, son los chicos, los que me están escuchando este momento, los que tienen que contribuir a que no venga al hogar una epidemia, un contagio, una generalización de la gripas que comienzan siendo tales y que luego se van convirtiendo, modificando a cuadros mucho más preocupantes. Así es que les advertimos, señoras y señores, y les pedimos por el bien de toda la niñez y juventud, que se abriguen adecuadamente con lo que más puedan. Pero en este momento estamos con 9 grados centígrados. Estamos además con nuestros respiradores un poco más húmedos que lo de costumbre. Y eso es signo de que tenemos un clima adverso y hay que cuidarse. Por favor, tome precauciones. Fundamentalmente, ese es nuestro pedido. Ahora, yéndonos al grano, el doctor Patricio Zuquilanda, ex canciller de la República, tiene la bondad de acompañarnos a esta hora de la mañana. Temprano. Quito está oscuro. Hay una neblina densa, muy oscura, signos de un invierno atroz, grave, complicado, y entonces tenemos que tomar las precauciones indispensables. Va a estar con nosotros ya mismo el doctor Mauricio Gándara, ex embajador plenipotenciario, ex embajador de nuestro país, y él ha ejercitado tareas en Presidencia de la República hace muchos años, cuando él era mucho más joven de lo que hoy aparece. Entonces, Mauricio Gándara, que nos está escuchando, está camino a la radio y aquí lo estamos aguardando. El tema Julian Assange. Bueno, doctor Zuquilanda,
Assange otra vez decía un editorial de un importante rotativo de la capital del diario El Comercio. La noticia fue creciendo a lo largo de la semana, luego de las revelaciones de los medios de comunicación. La canciller reconoció que el Ecuador concedió la naturalización para Julian Assange en diciembre y que el Reino Unido se negó a dar el estatus diplomático solicitado más bien por el gobierno ecuatoriano para tan polémico personaje. El fundador de Wikileaks está en la Embajada de Ecuador en Londres, se ha tomado fotos con la actual canciller, se muestra sonriente, poco barbón, pero lo que dicen es que el hombre, tras ¿cuántos años? ¿4? ¿3? 5 años. ¿Qué cosa? Está ya turulato, obviamente, ¿no? Un pequeño espacio, un hombre vivir tanto tiempo. ¿De qué proveyó al correísmo este caballero? Porque le vieron que estaba en dificultades y entonces el entonces funcionario de alto nivel del gobierno, todavía creo que no era canciller. Me refiero al Patiño número 1. Bueno, ¿cuál le ponemos 1? A Raúl. Raúl fue el que apareció en el escenario político mucho más antes que Ricardo. Ricardo entró mucho más ultrista. El otro era más bien de ideología socialista a la tradicional, digamos. Y llegó a ser varias veces representante legislativo a nombre de esa. Y ahora miren ustedes cómo están discutiendo los dos. Vamos a ponerle esto primero para un poco ambientar la situación en la que se encuentra la política exterior del país con estos caballeros. ¿Mezcló usted ya esta cosa? No, pero yo lo tengo aquí, pues tenga la bondad. Aquí está. Yo creí que usted ya había trabajado sobre Raúl. No, pongamos primero lo de que tiene ahí. Y luego ya nos va a ubicar al otro Patiño, porque los dos Patiños prácticamente compiten, ¿no? ¿Cómo podría juzgar aquello Mauricio Gándara con el permiso de el ex canciller Patricio Zuquilanda? ¿Cómo usted recibió las dos intervenciones? Parece pelea de hermanos. Yo me fui, dice el Patiño socialista, así les llamemos, el Patiño socialista dice, yo me fui a Europa del coraje de ver cómo comenzaron a robar en Petroecuador, porque menciona incluso la institución. Al ver semejante atraco, dije, yo no voy a estar para esto. Y entonces me fui a Suiza. No sé con qué misión o con qué encargos, porque si se ha ido con alguna misión diplomática de parte del gobierno del presidente Correa, no es justo que se acuerde ahora mismo que se ha ido porque han estado robando. Y nunca nos comunicó de ese particular, pues, don Raúl. Tenga la bondad. ¿Perdón? Sí. Entonces, el señor, ya cuando vuelve, ha venido de Suiza, o sea, estuvo de compañero de alguna manera de vecino de Lenin,
Por ahí están las cosas. Entonces, sí debe haberle visitado en algunas oportunidades. Bueno, da para pensar un montón de circunstancias, ¿no? Ya nos comentará alguna vez el señor presidente de la República. Pero, ¿qué nos damos cuenta cuando escuchamos al doctor Mauricio Gándara, experto en asuntos diplomáticos, en historias, en contradicciones de otros personajes en el ámbito? Y viene la época o la era correísta, y entonces el uno se va, los dos toman posesión de curules en la legislatura recientemente inaugurada con el triunfo de Rafael Correa. Pero el otro se va como despechado, dejándole todo el escenario a su hermano, que se alinea rápidamente en el correísmo. Aquí vino a ser un escándalo, me acuerdo, el segundo. Y ahora retorna y dice lo que han grabado aquí. Tenga la bondad. ¿Cuántas veces nos reunimos y decimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo enjuiciamos a esos desgraciados que todos sabemos que están robando el Petroecuador? De esos ministros que todos sabíamos que hacían las obras con sobreprecio. Y en la asamblea no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque nos tenían prohibido fiscalizar. Era absolutamente prohibido fiscalizar. Tanto es así que yo, siendo asambleísta, le dije, hermano, lo siento, pero yo me voy. Yo no me voy a quedar aquí siendo cómplice de los corruptos. Y a los 2 años renuncié y me fui a Suiza porque nos sentimos avergonzados de algunos amigos del que gobernaba, pero que por ser amigos se dedicaron a hacer fiesta. Bueno, debe haber sido una intervención un poco más dilatada. Tal vez usted escuchó al otro hermano que también hizo una referencia este fin de semana. Concretamente el sábado en la noche ya podíamos apreciar unos tweets en cambio de Ricardo. Y aquí no le han encontrado a Ricardo, lo borró rápidamente. Bueno, en eso estamos. Chisme va, chisme viene. ¿Qué comentario le merece esta intervención? Contradictoria, naturalmente, de los dos hermanos Patiño, porque el otro dice que todo ha estado muy bien, pues. Y él fue el encargado, precisamente, de, con María Fernanda, acomodar, y otros distinguidos por lo que se les distingue bastante bien, distinguidos alineados con la causa correísta. Lo ubicaron en la Embajada de Londres. Yo siempre dije aquí, doctor Gándara y señor doctor Zuquilanda, ellos se aficionaron, y más que nadie, el señor Patiño, Ricardo Patiño, se aficionó de este caballero Julián Assange, porque le encontró en un momento, sabían lo que era Julián Assange, estaba muy bien aprovisionado de información estratégica de las grandes potencias. Ahora dicen que ha tenido una gran amistad con el presidente de Rusia y que a él le ha beneficiado con esos testimonios. ¿Usted qué conoce, doctor Gándara, para molestarle a usted primero con el permiso del ex canciller Zuquilanda? Tenga la bondad. Vea, don Gonzalo, no es sino un hecho más de los muchos vergonzosos que estamos presenciando. Nada más. ¿Sí? Yo no le he seguido sino levemente por los titulares la declaración del hermano de ahora. Y el que se peleen entre los hermanos, pero lo que se están peleando es únicamente en qué lado del correísmo, leninismo se alinean, nada más. Pues, ¿no es cierto?
Entonces puede que sea una maniobra estratégica, porque con eso uno de los dos hermanos esté en el lado ganador. Sí. No creo que eso, no creo que el país le deba prestar más atención a eso. ¿Qué le parece a usted? Asqueroso. ¿Mediocridades? Asqueroso. Simplemente asqueroso. Alguien que va a decir... ¿A qué llama asqueroso? Yo estaba viendo que robaba... Despreciable podría... Asqueroso. Y lo asqueroso es despreciable. Sí. Y viceversa. Sí. Así es que no creo que el país merezca atención. Porque lo que estamos viendo pues es en todo esto que están los mismos, los mismos en economía y los mismos también en lo que supongo que es la materia de hoy día que usted empieza a tratarla, en la cuestión de las internacionales, de la política internacional, si se puede llamar política a estas travesuras como la del asilo de Assange. Así es que lo de Assange empezó porque quisieron llamar la atención, porque Assange no sabía de la existencia del Ecuador, pues no es cierto. Assange nos llamó un país insignificante. Entonces, en premio a esa consideración le han concedido la nacionalidad ecuatoriana. Esto es lo que tenemos que discutir. Pero hay que comenzar con el antecedente, pues. Claro, no, por supuesto. No toda la gente está... No, don Gonzalo, usted es el que maneja este asunto, por supuesto. Entonces, porque todo esto, ya sabemos por qué empezó. Se quisieron encontrar una materia de publicidad, una materia para demostrar, o tratar de aparentar que defienden la libertad de expresión. ¿Sí? Para tapar lo que hacían aquí, pues, ¿no es cierto? Porque aquí no hay que olvidarse cómo manejarían la justicia, que le condenaron al Universo en 40 millones, que es más o menos del capital del Universo, ¿no es cierto? Sí. Porque los jueces estaban todos y están a las órdenes de Alianza País. Los jueces son y están. ¿Sí? Entonces, por eso le Pero fueron ahora a ofrecer. dicen Y ahora, en judicatura que necesitan más fiscales, que sí, por eso es que no alcanzan a atender, dice, tanta demanda de justicia. Sí, tanta demanda de justicia, sí. Bueno, entonces, pero el asunto es que ahora María Fernanda Espinosa, la actual canciller de alineamiento correísta dentro de esta polarización que vive Alianza País, dice que con un protocolo se ha normado la naturalización para los asilados, y eso es lo que destacaba el diario El Universo justamente ayer. Un protocolo es canciller Zuquilanda, puede otorgar naturalización de personas en el exterior, expedido por la canciller, en este caso, a través de un acuerdo, el 140 del 27 de diciembre del anterior año, modifica las causales y requisitos de naturalización para los extranjeros en situación de protección internacional otorgada por Ecuador, frente a lo que establece la Ley Orgánica de Movilidad Humana y su reglamento. Hay esta ley, ¿no? Esta ley es una ley tradicional, doctor Patricio Zuquilanda. Pero dice la canciller, aunque la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda, no señaló este protocolo entre las normas jurídicas que se utilizaron para conceder la naturalización para el asilado en la Embajada de Ecuador en Reino Unido, Julian Assange, el 12 de diciembre pasado. Este acuerdo, que en la jerarquía jurídica es inferior a la Constitución, la ley y su reglamento, establece este protocolo, establece modificaciones para los asilados que son parte de los casos de protección internacional. ¿A usted le parece normal, digamos, este procedimiento? Buenos días. Gonzalo, buenos días. Mauricio, buenos días. Buenos días, Patricio. Todos los radioescuchas. Mire, a lo largo de esta última década, hemos mirado nosotros cómo ha habido una violencia, una enorme agresividad sobre la juridicidad del país.
Se han modificado leyes fundamentales a través de reglamentos o resoluciones ministeriales. Se ha hecho todo lo que se ha podido para adaptar los procedimientos que ellos necesitaban en la administración pública con el propósito de llegar a sus fines. Yo creo que la ley no puede ser modificada por reglamentos, ni por resoluciones, ni por protocolos, sino únicamente por el Congreso Nacional. Eso dice el procedimiento. Eso es lo tradicional, eso es la juridicidad que impera no solamente en Ecuador, impera a nivel mundial. Usted no puede modificar estas leyes y mucho menos para adaptar a situaciones extremas como este caso que estamos enfrentando. Cuando se mete mano dentro de la ley de ingreso de ciudadanos ecuatorianos acá a Ecuador, hay una cuestión que es muy clara. Patiño, con mucha experiencia en este tipo de actividades, él facilita el ingreso de personas de dudosa procedencia del mundo a Ecuador. Y cuando lanza el tema de la libre movilidad, él no estaba pensando realmente en que pueden aquí refugiarse gente necesitada o gente que venía a crear riqueza, a crear buenas costumbres, a crear progreso para la sociedad ecuatoriana. Lo que ingresan aquí es una cantidad de gentes que nadie sabe de dónde vienen y procedentes de todos los continentes del mundo sin ningún control. Por eso es que aquí tenemos miles de ciudadanos que inclusive ni siquiera están registrados. Pero también tenemos miles de ciudadanos, como ustedes conocen, que están, sí, con cédula de ciudadanía y que votaron en las últimas elecciones. Fueron guerrilleros de las FARC, del Ejército de Liberación, gente rusos, de Afganistán, nigerianos, de todo tipo. A Ricardo en un momento dado le pareció que el señor Assange le servía para qué de caballeros. Él le vio, dijo, este es el hombre que necesitamos. Y como andaba desesperado, le abrió las puertas en la capital, en Londres, ¿no? Le abrió las puertas de nuestra embajada y le dijo, venga a guarecerse aquí y nosotros le vamos a acoger. Gonzalo, ustedes recuerdan que él no puede golpear señor, la puerta de Ecuador, quiero decirle, usted puede conocer aquello. El señor Correa estaba desesperado por erigirse en un líder mundial. Exactamente. En un nuevo Castro, en un nuevo Mandela, en un nuevo, yo no sé qué ideas tenía él en su cabeza. Y por lo tanto, él buscó una serie de argumentaciones, una serie de estrategias, de tácticas, de estratagemas con el objetivo de poner a Correa en la palestra internacional. Uno de estos objetivos efectivamente fue convertirle en paladín de la libre expresión. Y por eso es que le usan a Assange, ¿no?, para decir que están protegiendo la libre expresión en el mundo. Porque este señor efectivamente es un tipo muy famoso, ¿no?, que había hecho todo lo que hizo con la difusión de cables y documentos y una serie de informaciones de la primera potencia del mundo. Por lo tanto, ellos tenían el argumento necesario para poner la mirada de todo el planeta Tierra en la Embajada de Ecuador en Londres, erigidos como los grandes defensores de la libre expresión y de los derechos humanos, cosa que no practicaban aquí, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Porque la ley Mordaz y todo lo que había en el país y todo estaba rigiendo ese momento. Exactamente. Lo que yo no alcanza tal vez alcanzo a establecer. establecer. Y esto, a ver, estuvimos el otro día aquí con Juan Carlos Solines. Sí fue. Mire, el doctor Solines, lo mismo que el doctor Gándara, son personas serias, pues. Son gentes estudiosas de este tema. Caso que son cualquier persona. No son improvisados. No tienen una experiencia. El doctor Gándara es embajador en el Reino Unido, en Gran Bretaña. O sea, un personaje, además con mucha carrera
en estas materias. Con mucha historia, diría y yo. Lo mismo el doctor Solines. Y él insinuaba casi de una manera directa aquí, que aquí hay fuerzas extrañas, decía él, fuerzas directas, oscuras, que están encima inclusive de la personalidad de la nación ecuatoriana, que están sobre las autoridades ecuatorianas, sobre las instituciones ecuatorianas, y hacía notar que el debilitamiento, y yo estoy de acuerdo con eso, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, del Servicio Exterior, de la institucionalidad del país, de las autoridades, debilitamiento de las instituciones en general, obedece a un plan mucho más grande, mucho más mundial. Ustedes ven como, por ejemplo, antes nosotros hablábamos que éramos un país de tránsito de la droga. Aquí había algo de droga, hablábamos de la Isla de Paz, un país, no era nuestro problema. Era problema de Colombia, de Perú, de Bolivia, pero no era nuestro problema. Da la casualidad de que ahora somos un sitio de lavado, de tránsito, de negocios en dólares, de depósitos irregulares. Es decir, hay fuerzas superiores que en este momento están apuntando a la destrucción y al debilitamiento de la sociedad ecuatoriana. Esto que le digo, de los organismos de control, claro, han superado ya esas fuerzas de detención internas. Correcto, porque ahí está el debilitamiento de la juridicidad, del sistema jurídico nacional. Vea, esto que les digo, y lo digo de una manera directa, en el mes de agosto del año 2003, el presidente Uribe, aquí en Ecuador, él dijo claramente en la presidencia de la República al presidente y a todos los ministros de Estado, advirtió que esto que está pasando en Ecuador en este momento se venía porque esto iba a suceder con la sociedad ecuatoriana, porque ya había sucedido con la sociedad colombiana. Es una cosa matemática, es como una radiografía lo que está pasando en este instante. ¿No? El acaparamiento de todo el sistema de la administración pública en manos de unas fuerzas que hasta el día de hoy los ecuatorianos no hemos podido identificar con claridad. Lo que hemos identificado es el debilitamiento de la sociedad, desesperada en este momento y empobrecida, porque la pobreza también es causa definitivamente de nuestra debilidad institucional y nacional. Doctor Solines, usted, de lo que recuerdo este día viernes, fin de semana, decía que en Londres se estaba recibiendo información privilegiada de hackers, como el caso de Edward Snowden, doctor Gándara. Snowden. Este caballero también es un hacker. Y este es el que le proveyó a la agencia receptora de todo tipo de información intervenida, obviamente no en términos tan legales que digamos. Las cuentas de comunicación de los principales gobiernos del planeta estaban siendo conocidas al instante por el equipo de hackers que manejaba este caballero. Y entonces Julian Assange y este señor que le acabo de manifestar, Snowden, manejaban información estratégica importantísima en contra de la Unión Americana o de las grandes potencias de Occidente. En esas condiciones, seguramente, eso pienso yo, Ricardo le dijo al presidente Correa, mira, este ñato está este momento solicitando o está con intención de desnudar todo y vamos a tenerlo ahí en nuestra embajada como un informante estratégico impresionantemente. Pero no calcularon lo que podía haber ocurrido. ¿Qué hizo Londres? A ver si nos puede usted recordar, porque Juan Carlos Solines nos recordaba de la siguiente manera. Ojalá esto le sirva de orientación, también complementaria, desde luego, a lo que usted sabe. Juan Carlos. Él está en la embajada, pero tiene un equipo afuera. Claro. Tiene un equipo afuera que opera. Tiene vínculos muy estrechos, por ejemplo, con quienes dirigen el proyecto Tor, este Internet paralelo, que es la plataforma a través de la cual
se comete o funciona el crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Entonces es un Internet paralelo que está bajo los controles y bajo digamos, los procesos de filtración o monitoreo que pueden haber por parte de los países normales y de espionaje también, ¿no? Entonces, por eso es que es una plataforma muy utilizada por el crimen organizado. Ya cuando comenzamos a profundizar en qué es lo que hay detrás que nomás de significa el señor Assange. Exacto, ¿no? Que no es el simple comunicador o el simple dueño de un medio de comunicación, Wikileaks, que filtraba información, sino que tiene una red de proveedores, ¿no? Ese también fue su vínculo con Snowden, recordemos. Claro. ¿no? Sí, Snowden sí fue un hacker y un filtrador de información. En toda esta historia, ¿cuál es el rol que ha jugado Ecuador? ¿Por qué llegó a acuerdos con Assange? ¿Y por qué ahora inclusive le otorga la nacionalidad y le pretende nombrar funcionario de la misión diplomática? ¿Fue una decisión tomada o al menos conocida por Lenín Moreno, anterior a sus declaraciones? ¿O simplemente es que hay otras fuerzas que están todavía ejerciendo poder, ¿no? Y que los mismos que negociaron el asilo de Assange le invitaron a que venga a la embajada ecuatoriana, así como invitaron a Snowden, ahora siguen todavía manejando ciertos hilos de la diplomacia? El doctor Solines tiene razón. Si de esto conoció o no conoció, fue consultado el señor presidente de la República, porque el artículo 77 de la ley dice la concesión de la carta de naturalización, esto es para el acto más reciente, digamos. Sí. Es un acto soberano y discrecional de la función ejecutiva. La función ejecutiva está presidida por el señor licenciado Lenín Moreno, presidente constitucional de la República. Entonces creo que María Fernanda sí le debe haber consultado. Si no, de haber leído en el periódico. Sí, pues. Eso lo dice usted, pero la pregunta es, o sea, el presidente conocía, autorizó. La primera cosa, ¿cómo juzga usted la hipótesis que yo acabo de mencionarla y que usted me decía o me apoyaba afirmativamente desde ese mismo lugar? Me decía, efectivamente es así. El que le entusiasmó a Correa, quiero entender, es Ricardo Patiño por hacer méritos. Le dijo Rafael, le tenemos a este informante genial y hay que abrirle las puertas de la embajada. Usted recuerda que rápidamente ya estuvo por allá, al término de la distancia. ¿Usted recuerda ese pasaje que ya mismo nos traen desde la sala de producción de la cadena Democracia? Ya, ellos le fueron a buscar. Le fueron a buscar a Assange. ¿A dónde le fueron a buscar? Le puso una información, hizo un llamado público el subsecretario uruguayo que teníamos aquí, pues venga acá a nuestra tierra. Y después fueron a buscarle en Londres. Y no es que el señor Assange se fue a meter en la embajada, no es que a las 10 de la mañana fue y timbró, no, a las 10 de la noche le abrieron. Eso está cerrado, todo el edificio ese está cerrado. Mucho más la embajada que cierra a las 6 de la tarde. ¿A qué subsecretario uruguayo se refiere? Lucas. Quinto Lucas, no es Quinto es, sí, Lucas. Él le puso, ¿no es cierto? Porque aquí hemos tenido mucha deferencia a que nos asesoren con los extranjeros. Los aquí extranjeros han manejado la política a este señor que ahora les va clavando la puñalada. Sí, trapera. Todo es. Vea, usted mencionó al presidente Moreno. Yo me pregunto si el presidente Moreno se da cuenta, don Gonzalo, si el presidente Moreno se da cuenta en lo que está metido. Él debe recordar que el presidente Cordero en 1895, él no supo ni autorizó la venta de la bandera para que un barco chileno pase al Japón. No, él no autorizó, pero él se cayó. Porque él es el último responsable. El presidente de la República, él es el responsable. Aquí en el Ecuador hubo una revolución, la revolución liberal, en contra de la venta de la bandera. ¿De qué está resultando culpable el señor presidente Moreno? Está consintiendo, pues, y por lo tanto está autorizando, pues,
Así que esto es lo más grave. No, me Pero parece esto que es no legal, se da cuenta puede de decir el presidente Moreno. ¿Cómo? Esto me parece legal. Regalar la nacionalidad ecuatoriana es legal. Eso es una porquería contra el honor nacional, pues. ¿Sí? Pero eso es como usted ve las cosas. Como yo la veo y la grito, porque Claro. me indigno, pues, ¿no es cierto? Y lo Pero que hay el parece- artículo 77 que le estaba yo leyendo, pues. Leamos lo que leamos. ¿Cómo le puede a quien No, pero el insulta al país? 77 dice la carta, la concesión de la carta de naturalización es un acto soberano y discrecional de la función ejecutiva. Por eso le pregunto, ¿usted cree que le consultaron al señor presidente, la señora María Fernanda, que está interviniendo este momento en Teleamazonas? Y la periodista está calladita escuchándole. Le repito, don Gonzalo, si el presidente no autorizó inicialmente, está ratificando lo hecho por la canciller mientras le sostiene allí, mientras todo esto sigue desarrollándose, ¿sí? Vea, y el presidente Moreno, tengo la idea de que no se da cuenta de lo grave que es este asunto y lo grave que le puede resultar que hay una reacción nacional que se está gestando. Ya se está comparando, no soy yo el único en mi Pero artículo el tema que es que, menciona. doctor Zuquilanda, debe haber sido conversado cuántas veces se ofreció, había tiempo, porque no estaban dedicadas a funciones especiales que les robe tiempo, en donde digamos, compartían digamos, el mismo escenario y encargo diplomático el señor actual presidente de la República y la actual canciller en Europa era el mismo. Estaban prácticamente conversando de este tema. No era nada nuevo para el señor presidente, quiero entender, pero eso de que él conversaba con María Fernanda frente a si autorizó él lo hecho por la canciller, hay una distancia enorme, ¿no le parece a usted? Pero debe haber consultado. No creo que la canciller haya hecho lo que le viene en gana. Mira, Gonzalo, los últimos datos del Servicio Exterior dicen que hay una relación de 30 a 70. 30% de funcionarios de carrera y 70% de funcionarios que han venido ingresados especialmente por Patiño y su grupo. Es decir, sin las condiciones y la calificación y la profesionalidad que la gente estima que debe haber en una diplomacia organizada. Mire, yo estoy absolutamente seguro de que entre el 30% de funcionarios de carrera hay gente que debe haberle advertido a la canciller, y si no lo han hecho es pecado mortal en el servicio exterior. Tenían que ser advertidos rápidamente con el propósito de que vayan despacio en la solución de este problema. Porque de hecho es un problema. Es decir, aquí todos los ecuatorianos, yo creo que no hay nadie que no quiera que se solucione este problema. Porque mantener el problema como está es seguir en un gravísimo asunto con Estados Unidos, Australia, Suecia, España, Gran Bretaña, que son países poderosísimos en el concierto internacional, a los cuales les necesitamos por comercio, por inversiones, por transferencia de ciencia, de tecnología y así sucesivamente, cultura, ¿verdad? Entonces, yo creo que el servicio exterior profesional tiene la obligación de advertirle a la canciller, porque esa es su función, decirle, señora, mire, en esto hay estos riesgos. Usted no puede dar la nacionalidad a un delincuente, es decir, acusado de delincuencia común. No puede usted darle la nacionalidad y encima de eso pedir que sea compañero nuestro en el servicio exterior. Yo, por ejemplo, soy funcionario de carrera. Usted le coloca en el campo del espionaje internacional gravísimo, y eso es un delito. Claro, porque yo no puedo usted aceptar. Dice, es un delincuente. Claro, yo no puedo, obviamente, yo no puedo aceptar que un señor Assange, un tipo que se atrevió inclusive, a ver, usted sabe que esto sucedió. Creo que fue en julio de este año, del año pasado, yo no recuerdo bien. Pero este señor Assange, después de las elecciones, se atrevió a decir al segundo personaje más importante en el país después del señor Moreno, en términos políticos me refiero, al señor Lasso, le dio 30 días para que se vaya del país.
Assange. ¿Cómo es posible que al señor Lasso le haya dicho que se marche del país y le daba 30 días de plazo? O sea, estas son cosas que no solamente se suman a esto de la calificación de la insignificancia que dice que somos los ecuatorianos y la serie de insultos que nos ha hecho y la serie de vejámenes, sino que también le coloca a la diplomacia ecuatoriana, al servicio exterior ecuatoriano en un gravísimo problema. Porque vaya usted a pensar, el subsecretario que firmó lo que usted está leyendo, la ley, estos nuevos protocolos, reglamentos que se han inventado ahora en estos últimos 10 años, dígame, ¿cómo es posible que el subsecretario, el funcionario, el que le dieron la cédula en registro civil, le digan, pare, a ver, cuidado, cuidado, le advertimos porque somos funcionarios profesionales? ¿De qué estamos hablando? Todo el país está confiando en el servicio exterior profesional, ¿no? De acuerdo, confía, pero estamos confiando en que le adviertan al presidente de la República, le adviertan a la vicepresidenta y le adviertan a la canciller de que esto puede traer un problema serísimo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Póngase usted a pensar cómo se puede incidir de una manera negativa en semejante sistema jurídico de Inglaterra, de la Gran Bretaña. Sigue siendo una gran potencia Gran Bretaña. ¿Acaso que Gran Bretaña es un país cualquiera? Y así fuera un país cualquiera, todas las naciones merecen respeto, un respeto matemático. Por lo tanto, yo creo que este tipo de soluciones que hay que darle a este problema tiene que ser debatido en la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. Porque si no se va a hacer una veeduría, si no se va a hacer una comisión especial, si no nos vamos a reunir los ex cancilleres y vamos a hablar con el presidente respecto de estos temas, pues bien, que la canciller y el presidente convoquen a la Junta Consultiva, más asesores importantes, porque la Junta Consultiva también admite asesores de enorme nivel y capacidad profesional y experiencia en esta materia, el derecho internacional y de los negocios internacionales y de la gobernabilidad. Por lo tanto, yo creo que es indispensable la convocatoria urgente en el transcurso de esta semana de la Junta Consultiva para tratar este tema y superar este asunto que le afecta a la nación ecuatoriana. El doctor Carlos Estarelas, hijo, porque el exministro, su padre, Carlos Estarelas Merino, me parece que era, un distinguido ciudadano guayaquileño, que fue ministro de gobierno, de lo que yo recuerdo. El hijo es un inteligente abogado. Así es. Y Julián, y él dice, el hecho de que el australiano Julian Assange, miren ustedes, posea la nacionalidad ecuatoriana otorgada por el gobierno nacional en diciembre pasado, porque así lo han informado, no lo libra de las acusaciones de filtración de documentos clasificados. Esto opina este ex viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Estarelas. Estarelas explica que así salga él de la Embajada de Ecuador en Londres, donde está asilado desde el año 2012 ha sido, con la nacionalidad ecuatoriana, debe responder por los delitos que ha cometido. Lo que acaba de hacer la Cancillería ecuatoriana es un grave error, un desconocimiento también de las relaciones internacionales de parte de María Fernanda, la canciller. Y es olvidarse que la política internacional ecuatoriana debe ir dirigida a los más altos intereses nacionales. No debe estar dirigida a la voluntad del señor Assange. El jurista recordó que la nacionalidad otorgada al hacker, él es el fundador, este hacker es el fundador del grupo Wikileaks, o de la agencia, o como se llame, Wikileaks, no habría cumplido con ninguna de las 3 causales determinadas por la ley. Estar casado con una ecuatoriana. Esto es importante que conozca la ciudadanía. El man tenía que estar casado con una ecuatoriana, haber cumplido servicios relevantes para nuestro país y haberla solicitado algo para lo que ve una traba, porque uno de los requisitos es no tener antecedentes penales
y él es buscado por la justicia internacional. Esto es lo que discute la señora canciller. Justo ese tema es el que abordó en la entrevista con Teleamazonas. ¿Por qué se piensa en llegar a esta figura incluso cuando un estatus diplomático se puede dar a una persona que ha hecho carrera, o una persona que ha hecho algo relevante por dentro del país, dentro de una función aquí en el país? Él no tiene ninguno de los dos requisitos. ¿Por qué se trata de... Esto le pregunta Liz Valareso de Teleamazonas. ¿Qué corre, señora Sánchez? Yo creo que la responsabilidad del Ecuador es darle la protección requerida mientras no tengamos todas las garantías de que su integridad y su vida están protegidas. ¿Y cómo nos beneficiamos como país, señora porque ministra? Se trata de un ser humano. Y por otro lado, Liz, aquí lo que importa es cuál es en general, este es un caso más, yo señalaba, estamos protegiendo a 25,000 ecuatorianos en situación de riesgo en Estados Unidos con un plan de contingencia, apoyando a nuestra comunidad migrante en España con el apoyo en las hipotecas, cuidando y rescatando a los niños ecuatorianos en Italia, cuidando a los ecuatorianos que son sometidos a redes de trata de personas. El Ecuador es felicitado internacionalmente por Naciones Unidas y por las instancias de derechos humanos por su política de movilidad humana. Este es un caso más, es un caso serio y evidentemente cada conversación que tenemos con el Reino Unido, cada intercambio que tenemos con el Reino Unido, con quien además tenemos excelentes relaciones de respeto mutuo, vamos a hacerlo público porque eso realmente no ayuda, sobre todo en una situación política compleja donde se utiliza este tema con fines políticos. Ahora, el señora presidente ministra, ha dado las orientaciones, cuidar los derechos humanos, por los ecuatorianos. Usted me ha mencionado de lo que se hace por ecuatorianos en otras partes del país. Pero en este caso, el otorgarle el estatus diplomático al señor Assange, ¿en qué beneficiaba al Ecuador? Por ejemplo, ¿nos puede hablar? Bueno, el Ecuador también es el primer país receptor de refugiados de todo el continente americano. Tenemos una política de refugio también reconocida a nivel mundial. Pero en este caso, ¿cuáles son los beneficios por en el avance de los derechos de las... Liz, usted me pregunta y no me deja contestar. Es que no me contesta. Entonces, lo que yo le digo, no me responde concretamente. Es que no me está respondiendo concretamente a esa pregunta. Yo le decía, ¿cuáles son los beneficios en este caso puntual que da al Ecuador el otorgarle el estatus diplomático al señor Assange? Mire, lo que le estoy diciendo es que se hizo un pedido a Reino Unido negó ese pedido, parte de los diálogos que hemos venido teniendo, y Ecuador dijo, perfecto, si no es aceptado, nosotros pues realmente deponemos ese pedido y se acabó el asunto. Si quieren utilizar eso con fines políticos, eso es un tema grave. La vida de las personas no pueden estar sujetas a banderas políticas ni a una ideologización de este tema, Liz. ¿Cómo no? ¿Qué le parece a ustedes, canciller? Verá, Gonzalo. Primero hay que ser categóricos. Patricio Zuquilanda. Hay que ser categóricos. Tenemos información clarísima, de que no hay ninguna acusación en este momento del sistema judicial norteamericano en contra del señor Assange. Primero. Segundo, no hay ninguna orden para los federales norteamericanos para que le capturen al señor Assange. Y tercero, hay lo que se llama, que es lo que por ahí me habría ido yo, ¿no? Si habríamos estado en la Cancillería, habríamos examinado un tema que es fundamental. Vamos a esperar un momento hasta ver qué pasa con la defensa que están haciendo los abogados del presidente Trump justamente a Assange, a quien le están protegiendo y dicen que no ha cometido ningún delito en territorio ecuatoriano, basados en que él tenía todo derecho para entregar toda la información a la sociedad norteamericana, soportados en la enmienda 1 de la Constitución norteamericana. En consecuencia, ¿cuál era la necesidad en este momento de que la Cancillería le otorgue al señor Assange la inmunidad diplomática y además que le dé la nacionalidad? No había esta idea. En cuanto se refiere ya a la acusación que hace el Reino de Gran Bretaña o Inglaterra, debemos decir lo siguiente, que tampoco, esa es una acusación menor. Gran Bretaña, ¿de qué le acusa? De haber violado la fianza de detención que él tenía en una casa específica en Londres. Esta es una cosa menor. Ahí no corre el riesgo la vida de él nunca. Y en el caso de Suecia,
hasta que se dirime este tema, ya se dirimió, porque los suecos ya retiraron la posibilidad de la demanda de violación que le hacían al señor Assange. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Yo no entiendo que aquí se está violando ni los derechos humanos del señor Assange, no se está violando el peligro de su vida, de su seguridad personal, absolutamente nada. No, en consideración a eso, yo creo que hay un apresuramiento, hay un nerviosismo. Tengo los la impresión... federales, usted se refiere a los federales de Londres, ¿no? No, los federales Estados Unidos, norteamericanos. Claro, porque el señor Assange dice que su vida corre peligro. Sí. La Cancillería ecuatoriana dice que la vida de él corre peligro. Pero yo les digo a ellos, yo tengo información última, si esto esto es de la semana pasada. Vea, inclusive no le van a avisar a usted, con todo respeto, los americanos, vea, de lo aquí que está, son aquí está capaces de hacer en un momento dado, y ese miedo tienen los que le metieron generosamente a la sede de Londres. Vea lo que dice. Entonces les remuerde la conciencia, pues no, dicen, nosotros le metimos en esto a Assange y ahora tenemos que salir de esto. ¿De qué manera? Vea la información lo que dice. Los abogados del presidente Trump no están sobre la base de indultar a Assange como una condición previa para permitirle que Assange abandone la embajada ecuatoriana en Londres sin que agentes norteamericanos federales puedan o busquen arrestarlo. ¿No? Assange no puede ser considerado culpable bajo la protección de la primera enmienda, que es de interés público en la Constitución norteamericana. Es decir, ¿para qué nos apresuramos? ¿Quién tiene el privilegio de apresarle primero? ¿Los federales norteamericanos o la policía londinense? La justicia londinense. Vea, esto está radicado en el alto, en el Tribunal Supremo del Distrito de Columbia, en los Estados Unidos. ¿No? Y hay antecedentes. Hace muchos años, en el año 64 y en el año 71, también se produjo esta violación de una serie de información oficial y se fueron a un gran juicio, que fue gran escándalo en los Estados Unidos, y los periodistas fueron totalmente exonerados. Es decir, hay antecedentes. Por eso es que al presidente Trump le conviene esto, porque de esa manera se le exonera de culpabilidad a Assange dentro del famoso tema Stone, que era la violación de los correos de estos que se opusieron a la candidatura de la señora Clinton. Si esto fuera así, doctor Gándara, entonces, ¿cuál es el temor que asiste a la canciller María Fernández Pinoza, que dice que es un acto humanitario para amoroso. Vea, esto no se trata. Yo estoy manifestándole en un artículo como conjetura. Lo que pasa es que el señor Assange se ha podido penetrar en los secretos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, vale decir, del Ministerio de Relaciones. ¿En qué época? Antes de entrar a la embajada. Los WikiLeaks famosos, ¿no es cierto? Sí, claro. Anteriores. ¿Sí? Se ha podido penetrar en eso. Se ha podido denunciar cosas, y antes de eso inclusive, cosas de operaciones militares de los Estados Unidos. ¿Sí? 2007. Sí, si todo eso ha podido hacer, ¿cómo no va a haber podido penetrar en nuestra modesta organización administrativa? Debe saber más inclusive que el Fernando Villavicencio, ¿no es cierto? Más que los papeles de Panamá y de todos juntos, ¿sí? Entonces, lo que tienen miedo, y eso es lo que yo supongo, lo que tienen miedo aquí es de que el señor Assange les vaya a publicar cosas internas, como ya amenazó alguna vez, que si tiene información clara pública sobre el gobierno del Ecuador. Entonces, este es el temor probablemente, de que haga públicas cosas de cómo se manejan los fondos públicos en el Ecuador. Eso porque debe tener más información que todos nosotros juntos. Vea, don Gonzalo, usted estaba leyendo ese artículo que le conceden al presidente, al gobierno del Ecuador, la facultad de conceder la naturalización. Pero ¿a quién se la concede? Pues no es cierto. Entonces tiene que haber algún mérito, alguna cosa, no a quien nos ha insultado, no a quien nos crea problemas. Vea, don Gonzalo, yo creo, y hace un rato le decía, pues que el Ecuador ya empieza a comparar este asunto con la venta de la bandera en tiempos de Cordero. Y tal vez el presidente
no se da cuenta de su responsabilidad y de que este le puede afectar a su popularidad necesaria en la para consulta. ganar el plebiscito. En la consulta. Porque al parecer las cosas no están tan claras, no están ganadas así de largo ni cosa por el estilo. Cualquiera cosa que se le vea que no defiende la nacionalidad ecuatoriana, el prestigio del Ecuador, puede derrumbar, porque ha ido así un poco más que en todo descenso. su adversario potencial, digo potencial porque Claro. es potencial, actual. pues no. No, es actual. Él le hará una propaganda terrible. Esto le sirve, es un insumo muy significativo en favor del no, pues no. Claro. Entonces, ¿qué le Eso es lo que estoy corresponde diciendo. al señor presidente Moreno? Señor Assange, el señor Moreno tiene que comprender la gravedad del asunto y retirar y desautorizar estas gestiones ridículas. ¿Cómo creen que le va? De la canciller. De la canciller en apoyo a Assange. ¿Cómo creen que estando con orden de captura en Londres, en Inglaterra, en el Reino Unido, el señor Assange va a caer en el lazo y dice, ya lo hicieron ecuatoriano y le vamos a aceptar como funcionario diplomático del Ecuador en Londres, cuando aquí hay una orden de prisión contra él, pues? Pero el señor presidente ha compartido, por no decir ha convivido iguales circunstancias de preocupación entre la actual canciller, ¿no es cierto?, a quien ya le habrá seleccionado desde hace rato que ella iba a ser la ministra de Relaciones Exteriores, para cumplir con un plan, no refiriéndome exclusivamente al tema de este caballero, sino en términos globales, en términos generales, una política exterior que iba a canalizar la administración del presidente Lenín Moreno si ganaba las elecciones. Como ganó las elecciones, viene de canciller, quien estaba conversando todos los días sobre estas materias, y eso es todo. Pero naturalmente se entrelazan otras circunstancias en donde toma decisiones unipersonales la señora canciller. Esto no conocemos si el señor presidente le autorizó o no le autorizó, porque más bien da la impresión de que María Fernanda hizo estas cosas en soledad de ministra y pare de contar. ¿Usted qué opina de eso? Eso no es posible. En el ¿No es posible por qué? Porque tiene que leer el periódico. Un elemento muy importante. ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Qué está haciendo usted aquí si todo el Ecuador está reclamando? Estamos escribiendo, estamos hablando en esta radio, en la televisión. Entonces él no sabe. Si no la desautoriza o no suspende, entonces él es solidario porque él es el máximo responsable de la conducción de la política internacional. Entonces, vea, este acuerdo, por favor recuerden lo que dice justamente el que es marido, o qué sé yo, de la señora Espinosa. El señor Mangas. Claro, en el acuerdo que él hizo público está mantener al equipo económico y seguir la misma cuestión internacional. Claro. Y como allá eran parte de este trío, los tres, el presidente Moreno, el señor Mangas y la señora Espinosa, de lo que yo llamo el trío de Ginebra, ¿sí? Entonces era lógico que ella iba a ser, y ella fundada en lo que han conversado, fundado en lo que ella actuó como ministra de Defensa y de Relaciones Exteriores del señor Correa, esas cuestiones, ella iba a seguir. Vea usted que mientras estuvo en Ginebra, me han pasado eso en el carro. Claro, pero lo que está usted visitando dice Londres, bien no está puede en ser foto, verdad, está en foto con Assange. Hubo abuso de confianza de parte de María Fernández Espinosa. Si al día siguiente no la... Es canciller. El señor presidente tiene en este momento toda la posibilidad de decir, a ver, estas cosas han estado mal. No se me ha consultado, o si me consultó en estos términos, yo autoricé. Porque es un asunto de alta política exterior, un asunto estratégico muy complicado, en el cual María Fernanda tampoco iba a tomar la decisión si no consultaba con el señor presidente. Y si lo ha hecho,
Es como para que el presidente le pida la renuncia y sea la víctima de esto, capaz de que la consulta no se quiebre. Pues. ¿Se puede quebrar en adherentes por esta circunstancia o no? ¿Qué le parece a usted? ¿Es un tema muy delicado? Mira, aquí hay, desde mi punto de vista, dos posibilidades. La primera es que fuerzas grandes, oscuras en este país, estén produciendo este grave problema para debilitar a la nación ecuatoriana. Y estoy de acuerdo con Solines en esto, con el doctor Solines. Bien. La segunda posibilidad es Perdone, ¿a quiénes responden estas fuerzas? Eso es lo que tenemos que investigar en el país. Ya Solines lo ha manifestado en múltiples oportunidades. Y vale la pena que en este momento nosotros... Le oigamos bien al doctor Solines. Tenga la bondad, tiene allí lista la grabación del doctor Solines. A ver, doctor. Él está en la embajada, pero tiene un equipo afuera. Claro. Tiene un equipo afuera que opera. Tiene vínculos muy estrechos, por ejemplo, con quienes dirigen el proyecto Tor, este Internet paralelo, que es la plataforma a través de la cual se comete o funciona el crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Entonces, un Internet paralelo que está bajo los controles y bajo digamos, los procesos de filtración o monitoreo que pueden haber por parte de los países normales y de espionaje también. Esta es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es de que el presidente Moreno, cuando se topa con este asunto que debe solucionarle, le encarga a la canciller la solución del tema. Y la canciller lo que hace en este momento es armar una que podría ser una táctica, una estrategia, yo no sé qué, y se va por este camino, ¿no?, de la nacionalidad del señor Assange y la declaratoria de funcionario diplomático. Con lo cual pone en un gravísimo problema al Estado ecuatoriano. Primero porque no engaña a nadie. ¿Y al señor presidente también? Bueno, y al presidente le ponen un problema, lo que dice el doctor Gándara es cierto, es un problema serísimo. Por lo tanto, el presidente Moreno lo que tiene que hacer es parar eso y encontrarle la vía de solución, porque la mejor respuesta desde mi punto de vista es que nos digan una solución. La solución yo ya la he insinuado aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta demanda de exoneración que se le está haciendo al señor Assange en los Estados Unidos. Segundo, que en lugar de que se hable de una mediación de una entidad y un país, hablemos nosotros de la mediación entre el señor Assange y la Cancillería ecuatoriana. Porque en esa mediación, el señor Assange lo que puede hacer es decir, bueno, entiendo mi problema y me marcho de la embajada. Simplemente eso. El señor Assange tiene que marcharse de la embajada por sus propios pies. Esa es la solución. Y con eso damos por concluido el gravísimo problema que Ecuador tiene en este momento a nivel mundial. Inclusive por el tema de la consulta. Ahora el señor presidente de la República... Gonzalo, para eso sí necesitamos un mediador, una persona capaz de convencerle al señor Assange y de exigirle que el tipo tiene que marcharse de la embajada, nada más. Pero, claro, eso es muy drástico. Los principios de solidaridad, más que de solidaridad, los principios que rescata la canciller son de signo, digamos, de esencia humanitaria, bueno, pero estamos solidaria, que ha manejado siempre las relaciones exteriores ecuatorianas, dice Gonzalo, pues, pero estamos viendo, canciller. A ver, y el señor presidente en esa fuente sí se conecta, pues. Vea, él es un hombre solidario, humanitario y todo lo demás lo conocemos, pues no. Solo voy a interrumpir un momento para decirle lo siguiente. Pongámonos en el mundo real de los hechos. ¿Usted cree que Moreno tiene que mandarle a que juegue en su propia cancha? ¿Con quién tiene el presidente y la señora canciller y toda la administración pública, el gobierno, con quién tiene que ser más solidario? Con 16 millones de ciudadanos ecuatorianos frente a un personaje. Por lo tanto, no importa, incluso en el extremo de que él tendría la razón. Es preferible, yo me juego por los 16 millones de ecuatorianos frente a un extranjero. Es que el señor Patiño y el señor Correa le invitaron a que entre a la embajada. Bueno, pues. pero ese es un capítulo pasado. Comprometiéndole todo su apoyo, todo su auxilio. Claro, entonces deben tener una profunda vergüenza. María Fernanda Correísta, ¿cómo es?
obviamente va a sacar la cara por el comprometimiento del señor Correa y del señor Patiño. ¿Qué le parece a usted? A mí me parece, Gonzalo, que hay que insistir en que se convoque Usted, la el ministro Junta. de Relaciones Exteriores, no le hubiera traicionado en este propósito al presidente Gutiérrez. A ver, a mí no se me habría ocurrido nunca darle el asilo al señor, porque Mil disculpas. Ese es el origen del problema, que cuando se califique el asilo para el señor Assange, no cumple con los requisitos de la institución del asilo, pues. Claro. Por lo tanto, él desde el origen está mal hecho todo, ¿verdad? Y allí, Mauricio, la solución para solución. el presidente Moreno. La solución para el presidente Moreno es, o le dice, usted me obedece, porque están tratando de potencia a potencia, pues, porque Moreno le llamó la atención que debe guardar silencio hace 2 o 3 meses, pues, ¿no es cierto? Y el otro le contestó rudamente, pues. ¿Cuál es el otro? El otro Assange, que le dijo que el de la libertad de expresión, que ni sé qué y ni sé cuándo, y se tragaron la falta que le hizo contra Moreno, ¿sí? Entonces ese es No el le primer hicieron punto. respetar a nuestro jefe de En Estado. segundo lugar, dicen que han llegado a un acuerdo, la Cancillería, dice la Canciller, que han llegado a un acuerdo con Assange para que ya no se meta en el asunto de Cataluña que afecta nuestra relación con el gobierno español, ¿sí? Entonces están tratando con Assange de igual a igual, pues, de potencia a potencia. Cuando uno le confiere el asilo a alguien, tiene que sujetarse a las reglas y a la voluntad y a la autoridad del ministerio y del gobierno ecuatoriano. No negocia. Así que estar en este plano absurdo y ridículo, porque vea, el gobierno inglés, cuando niega la solicitud de la propuesta del gobierno del Ecuador, dice, no estamos en conversaciones sobre esto con el Ecuador. Así dice el comunicado. Y entonces aquí dicen que van a proponer una mediación. ¿No? Claro. Desprecia casi. No dice, no estamos, porque la otra sigue hablando ahora de la mediación. ¿Usted cree que un asunto de policía, porque es un asunto de policía, del gobierno británico, y que fuera de lo que sea, pero es del gobierno británico, pues, va a someter su autoridad, su poder soberano, a que se vaya a una mediación? Si aquí tenemos un delincuente y vienes por allá y nos dicen que el Ecuador somete el asunto a una mediación, es asunto de la autoridad ecuatoriana. No va a aceptar jamás un asunto de ¿Cuál podría mediación? ser la solución que diseñe el presidente Moreno, es canciller? Vea, yo insisto, ¿Usted qué le sugeriría al señor yo le presidente sugeriría, Moreno? y digo 3 o 4 veces en este programa, insisto que el presidente debe convocar a la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores y a los mejores especialistas en derecho internacional, reunirnos con el presidente y darle ideas de solución. Yo hoy he planteado las ideas que a mí se me ocurren en este momento. ¿La principal cuál es? Bueno, la principal es que nosotros tenemos que pedirle al señor Assange que se marche de la embajada. Él no puede permanecer un minuto más en la embajada porque está dañando la personalidad ecuatoriana, está dañando los negocios ecuatorianos. Él no va a salir, está pues. ganando las... Sí. Claro que puede salir. Si el presidente de la República a través de su embajador le dice, vea señor, hasta luego, se va. Nada más. Si no dice que entre la policía. Y nada más. No hay otra solución, porque el interés de inversiones, de comercio, el interés de la vida de la nación ecuatoriana. Vea, el señor Albornoz, que es un tipo serísimo, nos acaba de decir que el déficit fiscal está en 7.400 millones de dólares en el año que acaba de pasar y que tenemos 10.000 millones que pagar inmediatamente. Yo me pregunto, ¿y dónde sacamos 20.000 millones para solventar esto ya inmediatamente este año en este país? Necesitamos la cooperación de las grandes potencias, necesitamos la firma de grandes acuerdos comerciales de libre comercio, necesitamos ayudarle desesperadamente al ministro de Comercio Exterior, al señor Campana. El pobre está nadando en un mar proceloso sin que nadie le ayude. Esto no es ayuda.
El hecho de que los británicos le hayan dicho esa expresión lo famosa. uno no tiene nada que ver con lo otro, dirá María Fernández Pinoza, canciller de la República, pues. A ver, aquí tenemos un ex embajador en la Gran Bretaña, el doctor Gándara. Déjeme decirle lo siguiente. Todo se conecta. El servicio exterior, la política internacional de Ecuador está directamente conectada con el éxito o el fracaso de nuestras relaciones económicas. Vea, en Londres, vamos a hablar en Londres. En Londres se lleva la Asociación Mundial del Café. Ahí se califica cuáles son los cafés mejores, los peores, el precio, los estos. En Londres, ¿quién maneja eso? El gobierno británico y los demás países. Y nosotros estamos directamente afectando esos intereses ecuatorianos. Por lo tanto, tenga o no tenga razón el señor Assange, vámonos a poner en una situación de extremo enfoque. Tenga o no tenga razón, el señor Assange tiene que marcharse de la embajada pasado mañana. Y digo pasado mañana para que redacten la nota ahora y la manden mañana. Nada más. Gracias, caballeros. Desde el punto de vista muy respetable de ustedes. 8:01, porque estamos buscando la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable.